primer lugar, habría que decir que la pobreza no es sencilla de medir estadísticamente, ni los datos de pobreza son sencillos de analizar. Por ello es conveniente especificar siempre de qué indicador o qué indicador estamos utilizando a la hora de hablar sobre estos temas. Yo voy a utilizar el indicador AROPE, denominado así por sus siglas en inglés. Este indicador recoge el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión. Se definen como personas en riesgo de pobreza o exclusión aquellas que se encuentran al menos en una de las siguientes condiciones. Tienen ingresos inferiores al 60% de la renta mediana disponible después de transferencias sociales, sufren privación severa porque viven en hogares con una serie de carencias, por ejemplo, no pueden hacer frente al pago puntual de alquiler, hipoteca o facturas domésticas, o carecen de calefacción suficiente en meses fríos, o carecen de una lavadora, de un teléfono, de un coche. Y la tercera condición es que presentan baja intensidad laboral, es decir, viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar han trabajado menos del 20% de su potencial total de trabajo. El indicador AROPE es complicado, incluso es discutible, pero reviste mucha importancia porque es el indicador acordado en el seno de la Unión Europea para medir el cumplimiento de uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, concretamente el objetivo de reducir en aproximadamente 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión. La Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, ha publicado recientemente los datos AROPE referentes a 2014 y permiten extraer algunas conclusiones de interés. Por ejemplo, se aprecia que los países del sur de Europa registran unos porcentajes de personas en riesgo de pobreza o exclusión que rondan el 30%. España se sitúa en el 29%, Grecia en el 36% y, para tener una referencia, Suecia se sitúa en el 17%. Es claro que la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión en España es comparativamente elevada. Con todo, hay que señalar que de los tres indicadores o de los tres subindicadores incluidos en el indicador AROPE, concretamente el segundo, el relativo a la pobreza más severa, en este indicador España registra un porcentaje por debajo de la media de la Unión Europea, y en este indicador España está mejor que otros países del sur de Europa, con bastante claridad. No obstante, también es importante decir que incluso este indicador de privación severa ha experimentado un deterioro durante la crisis, si bien los datos provisionales de 2015 apuntan hacia una mejora. El sistema de pensiones de la Seguridad Social protege muy eficazmente del riesgo de pobreza a los mayores. Sin embargo, nuestro sistema de protección social es bastante más débil en la protección de aquellas familias y aquellos hogares en los que viven menores de edad. En 2014, el porcentaje de niños y adolescentes por debajo de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión alcanzaba el 36%. En cambio, entre los mayores de 64 años era el 13%. Observamos que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión menores de 65 años ha aumentado durante la crisis. Entre las personas de 65 o más años, en cambio, ha disminuido. En contra de lo que habitualmente se lee o se escucha, la crisis en términos de empleo y, por tanto, también en términos de ingresos, no ha tratado peor a las mujeres que a los hombres. De hecho, en 2006, antes de la crisis, las mujeres partían con un porcentaje de riesgo de pobreza más elevado que el de los hombres. Sin embargo, a partir de 2012 ya cambió esta situación y todavía en 2014 se puede decir que el porcentaje de mujeres en riesgo de pobreza se encuentra ligeramente por debajo del de los hombres. No obstante, se trata de tasas muy elevadas. Reducir el riesgo, el número de personas o la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión debería ser un objetivo prioritario de la sociedad española para los próximos años, y ello pasa necesariamente, aunque no solo, por la creación de empleo.